Mi nombre es Julia Simmons. Soy trabajadora social y tengo 50 años. Hoy quiero compartir algo que cambió mi vida para siempre. Mi experiencia cercana a la muerte. Fue un encuentro tan intenso que aún siento las emociones recorriendo mi cuerpo cuando recuerdo cada detalle. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás siguiendo esta historia. Saber eso me hace sentir más conectada contigo, incluso con toda la distancia. Y si, al final, este mensaje resuena contigo, no olvides dar me gusta y comentar. Este es un espacio para intercambiar ideas y aprender juntos. Todo ocurrió el 20 de marzo de 2021, una fecha que jamás olvidaré. Estaba en el trabajo, una mañana aparentemente normal, hasta que mi cuerpo simplemente colapsó. El estrés acumulado, combinado con problemas de salud que había estado ignorando, finalmente pasó factura. Mi corazón se detuvo. Fueron 21 minutos y 11 segundos en los que, técnicamente, estuve muerta. Lo último que recuerdo es la confusión a mi alrededor, los gritos de mis colegas y, luego, el silencio. De repente me vi flotando sobre mi propio cuerpo. Observaba, como espectadora, al equipo médico intentando desesperadamente traerme de vuelta. Era surrealista, como si me hubiera desconectado del mundo que conocía. Y, al mismo tiempo, una paz indescriptible me envolvía. No había miedo, solo la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Fue en ese momento cuando todo cambió. Una presencia se apoderó de mí, una luz que no solo iluminaba, sino que parecía hablar directamente a mi alma. Era Jesús. Estaba ahí, frente a mí. Su presencia era tan poderosa y, al mismo tiempo, tan acogedora que me sentí completamente vulnerable, pero de una manera positiva. Sus ojos, llenos de amor y compasión, parecían ver cada parte de mí, mis dolores, arrepentimientos y alegrías, y aún así, me miraba como si todo eso fuera parte de algo más grande, como si yo fuera infinitamente amada, a pesar de todo. Julia, dijo con una voz que parecía tocar lo más profundo de mi ser. Aún no es tu momento. Hay algo que necesito mostrarte. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Fui transportada allí, a un lugar que solo puedo describir como un vasto campo de luz, casi como un anfiteatro celestial. La atmósfera a mi alrededor pulsaba con una energía viva y en el centro de todo estaba Jesús, con una expresión de solemnidad en su rostro. «Te voy a revelar lo que está por venir en 2025», dijo. «Necesitas ver esto, pues forma parte de un plan mayor». Lo primero que me mostró fue lo que llamó el gran engaño. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, el entorno a nuestro alrededor se transformó. Una sensación de peso se apoderó de mí, como si el mismo aire se hubiera vuelto más denso. Ante mis ojos comenzaron a desarrollarse escenas. Vi al mundo sumergirse en una maraña de mentiras e ilusiones, donde enseñanzas falsas se propagaban como fuego, engañando incluso a los más firmes en la fe. Era aterrador ver cómo ideas distorsionadas y promesas vacías atrapaban a millones de personas. Falsos profetas surgían, promoviendo discursos que parecían de paz y luz, pero que, en el fondo, alejaban cada vez más a las personas de la verdad. Incluso dentro de la iglesia, percibí cómo las distracciones y engaños se habían infiltrado. Jesús me miró y dijo: «En los últimos días, muchos serán seducidos por estas mentiras. Quien no esté arraigado en mi palabra será arrastrado por la corriente». Sus palabras resonaban como una advertencia profunda y sentí el peso de eso en mi corazón. Vi movimientos que exaltaban al hombre por encima de Dios, filosofías que predicaban el autoconocimiento y la libertad sin límites como sustitutos de la verdad divina. Era como si el mundo entero estuviera envuelto en una niebla de confusión, donde cuanto más buscaban respuestas, más se perdían. Por un instante, fui invadida por la desesperación. Pero entonces Jesús habló nuevamente. «Observa». Y como si se encendiera un interruptor, la oscuridad comenzó a dar lugar a algo extraordinario. Una luz tan intensa y pura surgió que parecía irradiar desde el mismo universo. De esa luz, vi a personas levantarse. No eran muchas, pero cada una de ellas llevaba consigo
una fuerza que parecía provenir del mismo corazón de Dios. Era como si, incluso en medio del caos, hubieran encontrado una verdad que las guiaba y fortalecía. Mientras la luz atravesaba el mundo como una ola arrolladora, una certeza surgió en mi corazón. La mentira jamás tendría la última palabra. En medio del caos y la confusión, había un grupo especial, un remanente de personas que se mantuvieron inquebrantables en la verdad de Jesucristo. Para ellos estaba reservado algo extraordinario, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes visto. Era el gran despertar. Jesús me dijo con una tranquilidad llena de fuerza: cuando la oscuridad se intensifica, mi luz brilla aún más fuerte. Y entonces me mostró algo increíble. La primera escena ocurrió en un entorno moderno, una oficina en el corazón de Silicon Valley. Allí, un joven ingeniero de software trabajaba rodeado de pantallas llenas de códigos y algoritmos. Parecía inmerso en su trabajo hasta que, de repente, se detuvo. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado y lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Era como si una verdad imposible de ignorar se hubiera apoderado de él. En ese instante, se dio cuenta de que estaba desarrollando algo que iba en contra de la esencia humana, una inteligencia artificial diseñada para reemplazar la espiritualidad, sin preocuparse por su reputación o lo que sus colegas pudieran pensar. Cayó de rodillas ahí mismo y comenzó hasta a alabar a Jesús. Fue un momento de entrega pura, una conexión que trascendió todo lo que conocía. Jesús entonces me miró y con un tono firme dijo: «Mira más». La escena cambió y me encontré en un aula de una gran universidad. En el centro del escenario estaba una profesora, una mujer conocida por su feroz ateísmo. Estaba en medio de una conferencia, ridiculizando abiertamente la fe y despreciando la idea de Dios. Cuando algo inesperado sucedió, se detuvo. Sus manos temblaron y un silencio pesado llenó la sala. Con la voz cargada de emoción dijo: «Estaba equivocada. Acabo de encontrar a Jesucristo». Su declaración tan sincera y vulnerable dejó a todos los presentes boquiabiertos. Todo lo que enseñé sobre que la religión era una ilusión, la ilusa era yo. Y no terminaba ahí. Jesús me mostró personas de todas partes del mundo, de todas las creencias y culturas, experimentando este mismo despertar. Ateos, escépticos, incluso aquellos que nunca habían pensado en Dios, eran impactados de maneras tan profundas que no podían negarlo. En una mezquita en el Medio Oriente, vi a cientos de musulmanes teniendo visiones de Jesús. En prisiones, criminales endurecidos lloraban arrepentidos al encontrar al Cristo vivo. En la industria del entretenimiento, proyectos que se burlaban de la fe eran abandonados por sus propios creadores. En hospitales, médicos y enfermeros presenciaban curaciones tan milagrosas que desafiaban toda lógica médica. Incluso autoridades gubernamentales, antes indiferentes u hostiles, buscaban orientación divina públicamente. Pero este avivamiento no vino sin costo. Jesús me mostró el otro lado, el precio que se pagaría. Vi creyentes siendo perseguidos de maneras inimaginables, familias separadas, niños rechazados por sus propios padres debido a su fe, matrimonios desmoronándose, trabajadores perdiendo sus empleos, estudiantes siendo expulsados de las instituciones. El mundo estaba en ebullición y la línea entre la luz y la oscuridad era nítida. Ya no había espacio para una fe tibia o superficial. Como explicó Jesús, ha llegado el momento de que cada persona decida dónde se posiciona. Este despertar no conocía fronteras. Atravesaba culturas, edades, clases sociales y niveles educativos. Era universal, poderoso e innegable. Y aunque la oscuridad luchaba por resistir, la luz continuaba brillando, más fuerte que nunca. Gente de todos los rincones, de todas las edades y condiciones sociales, estaba experimentando algo que trascendía cualquier separación. Era una unidad profunda, generada por el espíritu y no por convenciones humanas. Donde hay humildad, dijo Jesús, mi espíritu se mueve con más poder. Fue imposible no notar cómo niños y adolescentes sobresalían, actuando con una autoridad espiritual sorprendente. Hablaban con valentía y hacían resonar el mensaje de Cristo, incluso sabiendo que enfrentarían oposición.
Vi los desafíos que los esperaban. Rechazo en las escuelas, juicios en redes sociales e incluso conflictos dentro de sus propios hogares. Entonces Jesús habló de nuevo, su voz cargada de compasión. A los jóvenes que permanezcan fieles, les daré una gracia especial. Enfrentarán batallas únicas, pero caminarán con una autoridad que también será única. La escena cambió. Vi iglesias subterráneas en lugares donde la persecución era severa. A pesar del peligro, los rostros de esos creyentes estaban iluminados por una alegría que no era de este mundo. Habían encontrado algo que trascendía cualquier comodidad terrenal: la presencia viva de Jesús. La persecución purifica mi iglesia, explicó Jesús. Lo que el enemigo planea para el mal, yo lo uso para una gloria mayor. Ante mí, comenzó a dibujarse un cuadro extraordinario, un avivamiento que tocaba todas las áreas de la sociedad. Emprendedores cristianos creaban negocios que promovían una verdadera conexión entre las personas. En el mundo de la tecnología, programadores desarrollaban herramientas que fortalecían la fe. Artistas y músicos producían obras que llevaban la esencia de Dios. Incluso en la educación, jóvenes lideraban movimientos de oración que se propagaban como fuego, y maestros, con un coraje renovado, compartían su fe, desafiando todas las restricciones. Pero este avivamiento no se trataba de construir grandes templos ni de crear nuevas celebridades en el ámbito cristiano. Estaría marcado por la humildad, por corazones quebrantados y por la unión sobrenatural de los creyentes. La verdadera unidad, dijo Jesús, no es aquella que los engañadores prometen, es la unidad de mi espíritu, nacida de la verdad. Sin embargo, algo mayor estaba por venir. Fue entonces cuando Él me reveló lo que llamó el gran sacudimiento. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, casi sofocante. Sentí el suelo bajo mis pies estremecerse, no físicamente, sino espiritualmente. Era un sacudimiento que estaba por derrumbar las estructuras del mundo de formas inimaginables. Vi naciones colapsando, una tras otra, debido a crisis políticas, desastres naturales e inestabilidad financiera. Sin embargo, el sacudimiento no era solo externo, golpeaba el corazón de las personas, poniendo a prueba los cimientos sobre los que habían construido sus vidas. Los valores del mundo, sus prioridades y su confianza en los sistemas humanos estaban siendo cuestionados. Los gobiernos tomaban decisiones que afectaban a millones, prometiendo paz, pero generando solo caos. La desigualdad se volvía cada vez más evidente. Los ricos se enriquecían más, mientras que los pobres quedaban aún más rezagados. La falsa sensación de seguridad ofrecida por los líderes mundiales se desmoronaba, y en el fondo, todos lo sabían. Pero el impacto no terminaba ahí. Vi familias siendo destrozadas por desacuerdos sobre creencias y valores. Comunidades que antes vivían en armonía ahora se enfrentaban, mientras las personas perdían la confianza en las instituciones que una vez habían sostenido sus vidas. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que este sacudimiento no perdonaba ni siquiera a los creyentes. Muchos estaban confundidos, intentando encontrar estabilidad en medio del caos. Jesús habló de nuevo. El mundo enfrentará un sacudimiento espiritual que pondrá a prueba los corazones de todos. Aquellos que hayan construido sus vidas en algo fuera de mí sentirán la inestabilidad como nunca antes. La tensión en el aire era casi palpable. Las personas buscaban desesperadamente algo a qué aferrarse, pero cuanto más lo intentaban, más todo se escapaba de sus manos. Vi familias en conflicto, iglesias divididas e individuos cuestionando las bases mismas de su fe. Habrá mucho engaño durante este tiempo, advirtió Jesús. Promesas de seguridad y comodidad atraerán a muchos, pero serán solo ilusiones. Solo aquellos que busquen la verdad en mí permanecerán inamovibles. En medio del caos, muchos perdieron completamente su fe, incapaces de entender cómo tanto sufrimiento podía coexistir con la idea de un Dios amoroso. Era como si el peso del mundo hubiera caído sobre los hombros de todos al mismo tiempo, aplastando la esperanza y reemplazándola con desesperación. Sin embargo, incluso en ese escenario sombrío, algo comenzó a cambiar.
En el auge de la calamidad surgió un nuevo movimiento, discreto pero poderoso, como una llama que se niega a apagarse. Había quienes, a pesar de todo, permanecían firmes. Estas personas habían construido sus vidas sobre una base sólida, como árboles de raíces profundas que resisten las tormentas más feroces. Eran individuos cuya fe no era solo teórica, sino vivida, experimentada en las batallas diarias. Lo que para muchos fue destrucción, para ellos fue un proceso de fortalecimiento. Era como si cada dificultad fuera una forja que los moldeaba y purificaba. Mientras esta visión se desarrollaba ante mí, Jesús estaba a mi lado. Su mirada era penetrante pero llena de compasión. «Es en el sacudimiento que mi pueblo es refinado», dijo con una voz serena pero firme. «Su perseverancia será su luz, y a través de ella brillarán». Y entonces, como si pasara la página de un gran libro, Él me mostró lo que vendría después, la gran cosecha. De repente, estábamos frente a un campo infinito, dorado bajo un sol que parecía eterno. Los granos estaban maduros, listos para la cosecha, pero había algo más en el aire, una urgencia, una sensación de que el tiempo estaba corriendo. Jesús me miró nuevamente. «La cosecha está lista, pero los trabajadores son pocos». Su voz llevaba una mezcla de alegría y dolor. Vi personas de todas partes del mundo, diferentes culturas, idiomas, historias de vida. No eran los grandes y poderosos, sino los humildes, aquellos que habían enfrentado el sufrimiento sin abandonar su fe. Ellos eran los trabajadores de la cosecha. Y lo que sucedía allí era más que un simple esfuerzo humano. Era un despertar global, un avivamiento que barría naciones, cruzaba fronteras y llegaba hasta los rincones más remotos de la tierra. Había desafíos, por supuesto. Los gobiernos intentarían sofocar el movimiento. Las iglesias enfrentarían persecuciones y muchos serían encarcelados o incluso asesinados por proclamar el evangelio. Pero la llama no se apagaba. Al contrario, parecía crecer, extendiéndose con una fuerza que nadie podía contener. Entonces vino el siguiente evento, el Gran Cérnido. Fue como observar un tamiz gigantesco separando el trigo de la paja. Vi personas que antes profesaban fe desviarse, seducidas por ideologías engañosas o por la adoración al ego. Pero también vi a aquellos que permanecían firmes, sus almas siendo refinadas, como oro purificado por el fuego. «El cernido es necesario», explicó Jesús. «Es así como se revelará a los verdaderos». Había una belleza intensa en ese proceso. Los fieles no solo resistían las pruebas, se volvían más fuertes, más brillantes, como estrellas en un cielo oscuro. Por último, Él me reveló el evento más inquietante de todos, la ascensión del anticristo. Surgió una figura carismática, un líder que prometía resolver los problemas del mundo y traer una falsa paz. Manipulaba a las masas con una sitiabilidad sobrenatural, conquistando corazones y mentes con palabras suaves y promesas vacías. Muchos lo seguían, creyendo que era la respuesta a sus oraciones, pero aquellos que tenían discernimiento veían la verdad. Detrás del carisma había una profunda oscuridad, y su verdadera naturaleza era revelada a aquellos que permanecían fieles a Cristo. «La ascensión del anticristo será una de las mayores pruebas de fe», dijo Jesús. «Pero mi pueblo conocerá la verdad y no será engañado». Todo lo que vi llevaba a un único punto, el retorno de Jesús. Era como si todas las piezas finalmente encajaran, revelando el propósito detrás de las pruebas. No importaba el tamaño del desafío o la profundidad de las tinieblas, la victoria ya estaba garantizada. Cuando volví a mi cuerpo, la paz que sentí en la presencia de Jesús permaneció conmigo. Había una claridad renovada, una convicción inquebrantable de que, no importa lo que suceda, la luz de Cristo siempre prevalecerá. Y con esa certeza, sé que nuestra misión es clara: perseverar, compartir la verdad y mantenernos firmes hasta el final.